Buenas tardes para todos, mi nombre es Federica Salazar, soy socia de ERM, Environmental Resources Management, la compañía de consultoría en sostenibilidad más grande del mundo. Estamos aquí en Colombia y en otros 45 países. Pero bueno, vinimos a hablar hoy de un tema clave, pero más que el tema son los panelistas. Llevamos día y medio hablando de cambio climático, agendas, COPs, toda la agenda de sostenibilidad en su entorno, dada por las instituciones financieras en su esplendor. Pero nos falta un jugador fundamental dentro del ecosistema de la sostenibilidad y del sector financiero, que son los gremios, que son las asociaciones, que no juegan un papel menor en ser el catalizador de todos los procesos que tienen que ver con sostenibilidad dentro de los países. ¿Y qué significa catalizar? Significa fomentar o apoyar el desarrollo de un proceso. Estos gremios y asociaciones no hacen otra cosa que eso, ayudar, fomentar, acelerar el proceso entre los reguladores, el proceso entre los otros miembros de las asociaciones, entre la sociedad civil, entre los diferentes stakeholders que comprometen y que complementan el ecosistema. Y por eso es tan importante este panel y por eso no podíamos irnos esta tarde sin complementar la agenda con un panel compuesto por los gremios y por las asociaciones con quienes sé que todos ustedes en los diferentes países tienen interacción permanente, pero que también sé que reconocen y agradecen y valoran mucho la gestión que ellos, dentro de su capacidad técnica, porque además hay que decirlo, ellos también se han venido preparando, tienen capacidades técnicas increíbles, entienden la agenda, entienden la complejidad, entienden lo que hay que hacer en diferentes países con diferentes actores para poder ayudarles a ustedes a que todo sea más fácil. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a los panelistas de lujo. Voy a empezar por las chicas. Mavir Valderrama nos acompaña hoy, es la directora de sostenibilidad de Fasecolda, un sector tan importante como el sector seguros. Mavir, bienvenida, adelante. Tenemos a Omar Fernández, que nos acompaña desde Paraguay. Omar es el presidente de la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay y gerente de división de riesgos del Banco Sudameris. Omar, bienvenido, adelante. Tenemos a Marcelo Billy, superintendente de Sostenibilidad, Innovación y Educación de ANBIMA, que es la Asociación Brasileña de Entidades Financieras y Mercado de Capitales. Bienvenido, Marcelo, adelante. Y finalmente tenemos a Mauricio Vélez, director de sostenibilidad de Asobancaria, que no podía faltar Asobancaria en este panel también. Bienvenido, Mauricio, y nos vamos a sentar entonces para arrancar esta conversación. Bueno, si quieren arrancamos con la pregunta que va para todos. Es la misma pregunta que la queremos dirigir a todos, porque sin duda alguna este panel, como se han podido dar cuenta, tiene elementos regionales. Tenemos a Brasil con Marcelo, tenemos a Paraguay con Omar y lógicamente pues tenemos a Colombia con Mavir y con Mauricio. Y por eso queremos oír la perspectiva también regional, pero de cada país, con esta primera pregunta o esta primera reflexión que queremos hacer. Y si quieres arranquemos por ti, Mavir. Y la pregunta, que es la misma para todos, es, aquí se me perdió, ¿cuáles son los principales impactos medioambientales en tu país y cómo colabora Fasecolda con las instituciones financieras, y en este caso pues de seguros, para responder a esos retos, impactos medioambientales? Perfecto, bueno, Federica, muchas gracias, y antes de iniciar, pues darle una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este momento del día, ya nuestro segundo día de Regional Roundtable, y felicitar por supuesto al equipo de UNEP-FI por organizar este maravilloso evento. Bueno, esta es una pregunta muy del contexto local, pero como este es un evento regional, yo quisiera proponerles que hagamos un esfuerzo para dimensionar cuál es el tamaño de los impactos o de las pérdidas económicas a nivel global. Y acá es muy importante tener como estas cifras en la mente, es que de acuerdo con el último informe especializado sobre este tema, que lo hace el Swiss Re Institute, cifras del año 2022 porque todavía no están disponibles las del 2023,
En el mundo las pérdidas económicas se valoran en más de 284.000 millones de dólares. Y lo importante acá es que solamente el 46% de esas pérdidas económicas globales están aseguradas. Es decir, más de la mitad de las pérdidas económicas que enfrenta el mundo no tiene el seguro como respaldo. Y esto pues tiene una gran consecuencia, y es que la mayoría de esas pérdidas económicas que afectan a los productores, a las empresas, a las familias, o no se resarcen, o si se resarcen es con un gran esfuerzo de los gobiernos. Y en el caso de Colombia, pues la brecha de aseguramiento también es muy grande. Los países en desarrollo, los países en donde la cultura del aseguramiento no es tan fuerte, pues tienen obviamente unas mayores implicaciones desde el punto de vista del esfuerzo que los gobiernos tienen que hacer. Y ya pasando a hablar de cuáles son esos grandes fenómenos ambientales que afectan a Colombia, teniendo en cuenta que de ese total, digamos, de las pérdidas económicas, la mayoría son fenómenos climáticos, cerca del 90% de las pérdidas económicas son de tipo climático o ambiental. En Colombia, los principales fenómenos que nos afectan son, en primer lugar, el deslizamiento de tierras, todo lo que tiene que ver con inundaciones y efectos relacionados como los aluviones, y estos son fenómenos que dan cuenta de más del 60% de las pérdidas en vidas humanas y pérdidas en hogares. Entonces, acá el gran big picture es, hay una brecha de aseguramiento enorme, y lo que hace Fasecolda en representación de las compañías de seguros que participan en el mercado colombiano es generar esas condiciones habilitantes para que los seguros puedan llegar más lejos, para que lleguen en condiciones adecuadas, y también para que se entienda que la gestión del riesgo llega al sector asegurador cuando hay riesgos que ya han sido evitados de manera previa. Todos aquellos riesgos que podemos manejar, que podemos mitigar, que podemos reducir, son riesgos que pues disminuyen digamos, ese panorama tan complicado, y son riesgos que llegan a las compañías de seguros que son expertos en gestionarlo. Nuestro interés en Fasecolda es colaborar con los distintos actores de la economía, con otros sectores financieros, por lo menos a través de la vinculación de los créditos y los seguros. Lo que decimos es, todo proyecto que se financie debería ser un proyecto asegurable, y de esa manera nuestro trabajo fundamental y de colaboración es buscar disminuir esa brecha de aseguramiento. Increíble eso. Me trajiste a la mente el tema de los incendios que hemos tenido en Bogotá las últimas semanas, para pensar justamente en eso. ¿Habrá personas que tienen predios que tuvieron contingencia por los incendios? Seguramente sí, ¿no? Y un poco ahí la reflexión es el tema de lo que tú misma dices, de precaución, de pensar antes, de no correr cuando la casa se te quemó, ¿no? Sino qué hacer antes. Y obviamente ahí Fasecolda sin duda ya está pensando en eso, ¿no? Ya se adelantó a que sus clientes, sus miembros, pues tengan esa cobertura, sobre todo estén pensando en lo impensable, ¿no? Porque de eso mismo se trata. Mil gracias, Mavir. Y para cerrar un poco el tema de Colombia, Mauricio, si quieres contigo, ¿cómo lo ven desde Asobancaria? ¿Cómo ven qué riesgos ven desde Asobancaria? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo gestionan con sus miembros? Adelante. Sí, ahora sí. Bueno, me uno también al agradecimiento que mencionaba Mabel ahora por acompañarnos el segundo día a esta hora. Mil gracias por estar acá. Yo quisiera dividir la pregunta en tres, ¿cierto? En tres riesgos. Primero, riesgo de deforestación. Sabemos que el país se ha venido enfrentando justamente a pérdida de la biodiversidad debido a los riesgos de deforestación, especialmente en el cerco amazónico, y por eso desde Asobancaria hemos trabajado con el apoyo de USAID a través del programa de Amazonía Mía en el desarrollo de un geovisor que le permite a las entidades financieras, como parte de su SARA, de su sistema de análisis de riesgos socioambientales, poder identificar esos riesgos de deforestación en las solicitudes de crédito que reciben específicamente para el Amazonas colombiano. Sí, esta es una herramienta que está pública en la página web de Asobancaria y que las entidades pueden utilizar de forma gratuita como complemento también a otros geovisores que sé que tenemos en el país. Adicional a este geovisor, construimos también de la mano de Amazonía Mía, bueno,
aquí nos acompañó NIN, lo que antes era Citao y que ya es RM de hecho, nos ayudó a construir un capítulo sobre gestión de riesgos derivados de la deforestación que hace parte del SARAS. Ese es también un instrumento en donde detallamos un proceso de debida diligencia que las entidades pueden implementar justamente para gestionar y mitigar esos riesgos de deforestación. Esos son dos productos que hemos desarrollado desde Asobancaria. Frente a los riesgos climáticos, ¿sí? Sabemos muy bien lo que significan los riesgos de transición para nuestros portafolios de crédito. ¿Qué estamos haciendo acá? También con recursos de cooperación de USAID desarrollamos una calculadora para medir las emisiones financiadas. Esta es una primera versión de esta calculadora que le permite a las entidades medir sus emisiones financiadas utilizando la metodología de PICAP. ¿Sí? También es una calculadora que pueden encontrar y descargar de forma pública, específicamente para las entidades agremiadas a Asobancaria. Y, como lo mencionaba, es una primera versión que le permite a las entidades poder identificar esas emisiones que están financiando para los activos de Project Finance, cartera comercial, hipotecaria y que pueden también identificarlo por sector a dos códigos, a dos dígitos de los códigos SIU. ¿Qué hemos hecho también para, digamos, los riesgos físicos que pues, están también asociados con los riesgos que hacen parte de la naturaleza? Ustedes saben que la bioeconomía aquí, al igual que la economía regenerativa, es clave justamente para mitigar esos riesgos asociados a la naturaleza, ¿sí? Riesgos de adaptación, y para eso también desarrollamos una guía que le muestra a las entidades qué es la bioeconomía, cuáles son los ciclos de negocios de la bioeconomía, en qué sectores encontramos proyectos de bioeconomía, cómo podemos aproximarnos a estos proyectos desde los diferentes modelos de riesgos. Este año tenemos con Fondo Acción el proyecto de desarrollar pilotos justamente con entidades financieras para implementar y desarrollar instrumentos de bioeconomía, ¿sí? Instrumentos financieros para proyectos de bioeconomía, y adicionalmente la mano de Global Canopy vamos a hacer, bueno, ya arrancamos unos pilotos para implementar, bueno, primero entender el estándar de TNFD y poder acompañar a las entidades a que incluso lo empiecen a implementar, y adicionalmente a que conozcan esta herramienta que tiene Global Canopy, que algunas entidades ya la han utilizado, que es Encore. Sé que la pregunta me la hiciste específicamente para riesgos ambientales, pero quisiera aquí agregar riesgos sociales, que desde Asobancaria somos abanderados de ver la sostenibilidad con ese enfoque sistémico socioambiental, y por eso quisiera agregar riesgos sociales asociados con los derechos humanos. ¿Y qué vamos a hacer específicamente para esto desde la asociación? Vamos a construir también, como parte del SARAS, un capítulo para mostrarle a las entidades financieras cómo incorporar un proceso de gestión de riesgos de posibles violaciones a los derechos humanos en los portafolios de crédito. Entonces, creo que aquí con esto doy un ejemplo de lo que estamos todo, haciendo. Maravilloso. No, y qué bueno, la última parte me parece de la mayor importancia, porque de nuevo se corrobora que el tema social está inmerso en todo, ¿no? O sea, lo que hablábamos en el panel anterior, realmente es un tema tan importante que deja de ser repetitivo para realmente reconocer la importancia que tiene, ¿no? Mil gracias, Mauricio. Vámonos para Sudamérica. Marcelo, adelante. Te repito la pregunta, ¿la tienes clara? No, es la misma. ¿Es la misma? Ya no la sabemos de memoria. ¿Está? Dale. Es la misma. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a cometer el error de hablar en español con unos amigos de Latinoamérica. Portuñol. Maravilloso. Yo aprendí un poquito que hablo de español en Buenos Aires, así que voy a hablar un portuñol porteño, a ver lo que resulta. Y si no, pero mil gracias por el esfuerzo, Marcelo. Yeah. Bueno, los desafíos de Brasil son muy parecidos, ¿no? El principal problema es la deforestación, así que no voy a repetir lo que dice Mauricio, porque yo creo que el problema brasileño tiene una dimensión muy más grande, así que tenemos también muchos biomas y problemas muy distintos dependiendo cuando se fala en un país continental como Brasil, ¿no? Así que hay distintos problemas y como decimos ahora,
la dimensión social de esos problemas. No es solo un problema de proteger la naturaleza, pero protegerla con la gente que está allá y cómo es que hacemos eso sostenible para las personas también. Así que los desafíos son muy, muy parecidos, ¿no? Y ahí, como nosotros en Ambima estamos intentando ajudar y hacer esto, a trazer al mercado de capitales más cerca para soluciones de financiamiento principalmente. Bueno, para solo explicarles lo que es Ambima, y ahí de onde partimos, ¿no? Temos o setor de seguros e la banca. Ambima é uma associação em Brasil. Nossos membros são asset managers, portanto, o que chamamos em el mercado financeiro del buy side, né? E bancos de inversões, né? Que estruturam operações em el mercado de capitales. Eu falava com uma colega agora há pouco, ahorita, que aunque o setor agrícola em Brasil é muito representativo, todo o financiamento desta área é muito direcionado por el setor público, ¿no? O mercado de capitales está muito pouco involucrado em operações para este setor e, portanto, muito lejos ainda de compreender os desafios de sustentabilidade que estão muito involucrados no setor agrícola. Assim que este é o desafio. Como nós outros em Ambima, nós temos 300 membros. Brasil tem mais ou menos 1000 asset managers. Assim que é um desafio muito grande. E desses 1000, uma encuesta que hacemos todos a cada 2 anos, uma encuesta para entender um pouco se o mercado, como estão as instituições financeiras em Brasil, quando uno habla de sustentabilidade. E o que temos é que dessas 1000 instituições, unos 10%, e eu estou sendo otimista, eu creio que o número exato é 7 ponto algo, podemos considerá-las maduras em termos de sustentabilidade, têm políticas, têm processos, têm um produto específico relacionado à sustentabilidade. Assim que estamos muito lejos de chegar allá. Como nós outros hacemos, né? Estamos tentando repetir o que hicimos para desenvolver o mercado de capitales em Brasil. Eu creio que é um desafio duplo, não? Porque em América Latina em geral, nós outros não temos mercado de capitales desenvolvidos, profundos e preparados para financiar as operações tradicionais, não? Aunque quando uno mira para a sustentabilidade, é uma dimensão a mais para considerar. Lo que estamos haciendo é lo que hicimos em las últimas 3 décadas, assim. Como começamos allá era, bueno, há 3 décadas, quando o Brasil hizo o Plano Real, nós outros não tínhamos as regras para que o mercado de capitales funcionara adequadamente, e aí criamos um programa de autorregulação para ser regras para que o mercado se desenvolvasse. E foi muito bem sucedido. E assim o que vamos usar em Ambima é como podemos agora usar o programa de autorregulação que nos ajudou a desenvolver o mercado de capitales tradicionais também para desenvolver os produtos e os serviços para a sustentabilidade, ¿no? Lo outro que hicimos, não tínhamos informações, ¿no? Sobre produtos tradicionais. E aí construímos em la associação uma base de dados para a indústria de fundos, para o mercado de capitales e um sistema de precificação de los ativos financeiros em Brasil. Vamos ter que fazer o mesmo por sustentabilidade, porque não temos metodologias de precificação para títulos verdes, metodologia de precificação para fundos sustentáveis, para as carteiras, para os portafólios. Assim que estamos fazendo o mesmo para a sustentabilidade. E, por último, temos um programa de educação e certificação. Assim que nós logramos certificar 300.000 pessoas em Brasil que trabalham em la rede de distribuição de produtos de inversão. Agora o desafio é como preparamos 300.000 pessoas para também distribuir esse novo tipo de produto que é pouquinho mais complexo do que o que estão acostumados, não? Assim, então, resumindo um pouco, é assim que estamos accionando em Brasil e depois creio que podemos falar mais. Maravilloso, Marcelo, gracias. Y yo solo, digamos, resumiendo un poco tu comentario, creo que el tema de agribusiness es regional. Creo que el reto de la agricultura y de financiar programas, proyectos
de la agricultura sigue siendo un reto gigante, para Colombia también lo es, porque tradicionalmente, como tú lo dices, ha sido un tema de gobierno que no ha logrado llegar hasta donde necesitamos que está, y le toca al sector privado entrar y todavía no lo hemos hecho. Entonces yo reconozco también, y me parece clave porque desde ERM también lo tenemos como un foco, ¿no? O sea, el sector agricultura para Colombia y para la región creo que es de los más importantes y que no podemos perder de vista. Gracias, Marcelo. Y terminamos contigo, Omar. Adelante con la primera pregunta. Muchas gracias, Federica. Antes que nada, me gustaría agradecer por la invitación, saludarles a los panelistas y a todos los participantes de este gran evento. Desde la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, tenemos la firme convicción de que las instituciones financieras tienen un rol protagónico como agentes de cambio en toda la sociedad y en toda la economía. Por eso, desde la fundación en el año 2012, desde la Mesa de Finanzas Sostenibles, venimos trabajando en el marco de unir esfuerzos entre todas las instituciones financieras y con aliados estratégicos en pos del desarrollo sostenible del país. Trabajamos hacia allí, ¿verdad? Para lograr esta meta ambiciosa, muy ambiciosa, pero necesaria a la vez, hemos trabajado inicialmente con una autorregulación voluntaria en la implementación de sistemas de riesgos ambientales y sociales en las entidades financieras, cumpliendo criterios y estándares mínimos establecidos en reglamentos internos. Hemos trabajado en la elaboración y adopción de guías sectoriales para el financiamiento sostenible de los sectores ganadero, agrícola y agroindustrial, que son los motores de la economía del país. Menciono algunos de los criterios que evaluamos e involucran los principales riesgos o impactos inherentes a las actividades desarrolladas en los sectores mencionados. Primero, conservación de remanentes forestales en la región oriental, donde rige una ley de deforestación cero, protección de recursos hídricos, mantenimiento de al menos el 25% de la cobertura de bosques en inmuebles rurales, contar con franjas de separación entre parcelas que por un lado mitigan el riesgo de incendio, pero a su vez funcionan como corredores biológicos de la fauna silvestre, uso adecuado de agroquímicos y gestión de residuos, condiciones laborales dignas. Por otra parte, no menos importante, buscamos cubrir aspectos relacionados a gestión de emergencias, afectación a la comunidad, salud y seguridad ocupacional, seguridad alimentaria y sanidad animal. Entre todos los criterios mencionados, me atrevería a decir que uno de los riesgos más resaltantes, que es común con Colombia, con Brasil, es la deforestación ilegal, la pérdida de cobertura boscosa. Es importante mencionar que en Paraguay la cobertura boscosa representa el 44% de la superficie del país y son aproximadamente más de 17.500.000 hectáreas. De esa superficie, el 83% está ubicada en la región occidental o Chaco, donde sí allí está permitido hacer cambio de uso de suelo cumpliendo la reglamentación legal vigente. Entonces es sumamente importante el control que se realiza a través de las instituciones financieras para acceder a los créditos. Los que no cumplen estos criterios o requisitos no tienen acceso al crédito. Y durante la vigencia del crédito, si algún cliente hace algo indebido, automáticamente se establece un plan de acción. Si el cliente no cumple, un plan de salida y se le cierra el acceso al crédito. Por otra parte, estamos desarrollando innovaciones tecnológicas con dos sistemas que ya habíamos hecho un sistema con TNC, la herramienta AgroIdeal de monitoreo satelital, y ahora estamos trabajando en una nueva innovación tecnológica con IFC y Smithsonian Institute para un software que, además del monitoreo y cumplimiento de las normativas legales, tiene dos valores agregados principales que nos van a permitir conocer y cuidar la biodiversidad, las especies de plantas, las especies de animales, también reportes del uso y la calidad de suelo,
informes gerenciales, entre otras cosas. Mil gracias, Omar. Yo creo que importantísimo todos esos programas, planes y demás. Y tal vez resalto de tu intervención el tema del control a los créditos, ¿no? Que es algo que tal vez existe, pero la pregunta es si realmente si son o no, digamos, válidos desde el punto de vista del control mismo que se hace al crédito versus el cumplimiento que debe tener el proyecto. Esa es una pregunta que nos hacemos constantemente. Nosotros, digamos, desde el lado de ORM ayudamos mucho en esos monitoreos a nuestros clientes para mostrar, digamos, a sus financiadores. Y como terceras partes, pues digamos que es un tercer ojo el que está viendo, el que está casi que garantizando o evaluando el cumplimiento, pero desde la entidad financiera misma también qué importante tener ese ojo de, hey, pero es que yo te estoy prestando la plata, pero tú me tienes que cumplir con esto, yo necesito ver que sí se haga, ¿no? Entonces creo que eso desde Paraguay está muy bueno y ustedes desde la mesa de finanzas pues apoyando al mismo sector a cumplir con eso, pues maravilloso. Mil gracias. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, va para Mauricio y para Mabel. ¿Cuáles son los riesgos para sus clientes, las instituciones financieras, con los nuevos desarrollos regulatorios? Me encanta esta pregunta porque hemos hablado aquí 2 días del tema regulatorio, en Colombia, en el caso de Colombia, de la circular 031, bueno, cada país tiene su propia historia, pero desde el lado de ustedes, desde el lado de cómo reciben ustedes esa regulación, cómo se relacionan ustedes con los reguladores, porque de nuevo con mi mensaje introductorio, ustedes son el catalizador, el que une al gobierno, al regulador con los miembros, el que se encarga de facilitar esas conversaciones, comunicaciones asertivas y demás. Entonces, qué bueno esta pregunta porque queremos oír desde su perspectiva, desde sus clientes, cómo se está viendo ese tema regulatorio, si se está cumpliendo, no se está cumpliendo, bueno, y demás. Si quieres, arrancamos por ti, Mabel. Bueno, pues la verdad es que el principal riesgo de todo este tema regulatorio es la proliferación y el surgimiento de nuevos estándares y nuevas metodologías de reporte. Entonces, de hecho, mis colegas en el mundo asegurador hablamos de que esto es como una sopa de letras, ¿no? Entonces tenemos ASBI, está el GRI, está el TCFD, ahora el TNFD, ahora S1, S2, entonces realmente para las instituciones financieras esto puede implicar todo un proceso de entendimiento de cada uno de esos estándares, algunos que comparten, digamos, unos elementos comunes y algunos otros que son muy particulares. Entonces, el riesgo aquí es que entremos en parálisis por análisis. Hay tantas cosas que se podrían divulgar, pero realmente, ¿qué es lo que le sirve a la entidad financiera para mejorar en sus procesos y para que esto todo tenga un propósito? Porque la divulgación tiene que conducir realmente a una estrategia de negocio donde la sostenibilidad, como decía uno de los presidentes el día de ayer, la sostenibilidad no es que haya una estrategia de sostenibilidad, sino es que la estrategia es que el negocio sea sostenible. Entonces, lo que hacemos desde Fasecolda como gremio es un ejercicio de entendimiento de todo este mapa regulatorio abrumador, no solamente lo que está pasando en Colombia, sino también las dinámicas muy fuertes de Europa, porque sabemos que todo lo que pasa en Europa de alguna manera va a terminar llegando a Colombia. Tenemos en Fasecolda un programa que ya tiene unos cuantos años, se llama Escuela de Sostenibilidad, y es un programa de formación para el talento humano que hace parte de la industria aseguradora y que ponemos a disposición de esos equipos técnicos información especializada para que comprendamos cómo es que se están moviendo todos estos temas de requerimientos en materia de estándares, pero al mismo tiempo que hagamos unos procesos de aprendizaje teóricos y prácticos. Hemos hecho procesos de formación en economía circular, en el tema del TCFD, vamos a hacer este año por primera vez un ejercicio
para poder medir la huella de carbono de los seguros que está colocando la industria aseguradora, especialmente en dos grandes líneas de negocio, en el negocio de autos, seguros para automóviles, y en las líneas de propiedad e ingeniería. Esto más o menos representa el 20% del total de las primas emitidas en Colombia, pero son ramos que definitivamente, pues por su naturaleza, sabemos que tienen una importante huella de carbono. Y otro tema que, digamos, tratamos de hacer es aterrizar esos referentes regulatorios a la realidad del seguro. Un ejercicio reciente que hicimos a partir de la divulgación de la taxonomía verde de Colombia, pues que presenta o identifica ese conjunto de activos y actividades que tienen unas condiciones especiales porque permiten mitigar esos efectos del cambio climático. La taxonomía es muy completa, es muy compleja, pero la taxonomía no llega a hablar de productos financieros. Nosotros en Fasecolda, con el apoyo de una firma especializada en estos temas, gestión de riesgos sostenibles, hicimos un proceso de traducir la taxonomía verde al producto de seguros. Entonces, gracias a este ejercicio construimos el primer inventario de seguros verdes en Colombia y tenemos ahora la apuesta de llevar este inventario a alimentar el Corredor de Financiamiento Climático, que es una iniciativa que pues, está liderando el Departamento Nacional de Planeación en el marco del CISClima, para que en ese espacio donde se busca conectar a los actores que buscan desarrollar proyectos con un enfoque sostenible, con esas herramientas financieras, pues los seguros también aparezcan allí. Entonces, ese es el ejercicio que hacemos en Fasecolda, es tratar, hacer nuestro mejor esfuerzo de aterrizar todos estos elementos, sobre todo para que nuestras afiliadas, a partir de este ejercicio, que es un ejercicio grande, pero es un ejercicio sectorial, puedan innovar y puedan desarrollar productos cada vez más adecuados y que respondan a las necesidades que tiene el país y los consumidores. Importantísimo, Mabel. Quiero conocer ese inventario de seguros verdes ya. Está disponible, está publicado, hay varias información digamos, en el portal de Fasecolda, hay una serie de documentos que nosotros elaboramos en la serie Cuadernos Académicos, y en un número del año pasado está toda la explicación metodológica de cómo hicimos ese ejercicio de traducir la taxonomía al producto de seguros. Maravilloso, buenísimo ese ejercicio, mil gracias. Mauro, vamos. Federica, vos mencionaste Circular 031, yo creo que todos suspiramos, Circular 031, porque yo creo que solo Dios y las entidades, bueno, y también Secadis saben lo que implica para las emisoras el cumplimiento de la Circular 031 y la implementación de TCFD y SASB, ¿sí? Sabemos que no es solo generar un reporte, implica todas las transformaciones que tienen que hacer las entidades al interior a nivel de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas, metas, para poder publicar todo esto finalmente en un reporte. Sin embargo, como pues TCFD ya lo tenemos aquí en el ADN, entonces uno habla de riesgos y dice, pero mira la oportunidad, pues sabemos que este también es un insumo clave e importantísimo para los inversionistas, para que tomen decisiones más informados, para que conozcan cómo los emisores están gestionando sus riesgos climáticos. Entonces, claramente, Circular 031 ha generado unos impactos a los emisores, pero sé que esto va a traer muchísimas bondades para los inversionistas y las tomas de decisiones y, por supuesto, para la gestión de los riesgos climáticos. Otros riesgos a nivel regulatorio que se aproximan, SARAS, ¿sí? Aquí en Colombia no es vinculante. Sabemos que en varios países de la región los SARAS sí son mandatorios. Sabemos que en Colombia la Superintendencia Financiera tiene un plan de trabajo para ir en esa dirección, ¿sí? Y ese es un riesgo gigante, pues en el país tenemos ya 13 entidades financieras que han implementado SARAS a través de sus modelos de autogobernanza, ¿sí? Pero eso por supuesto implica capacidad, tiempo, costos para las entidades. O sea, de hecho, nosotros con el apoyo del BID hicimos, bueno, y de hecho RM también nos ayudó en esto, 16 asistencias técnicas a entidades financieras, ¿sí? De estas 16, 13 ya montaron sus ARAS durante los últimos 3 años, ¿sí? Y esto a las entidades les ha tomado más de un año, o sea, una entidad no se demora menos de un año en montar un SARAS. Entonces, entidades que hoy no cuentan con un SARAS
si llega la regulación, sabemos esto, pues en qué se va a traducir, y los impactos también para los clientes de los bancos pues se traduce en covenants, por ejemplo, o en nuevos requisitos, información que se va a solicitar. De igual forma, la taxonomía verde, que si bien en Colombia no es obligatoria, no es mandatoria, sabemos que también la taxonomía verde, su implementación, pues va a generar en las entidades unos esfuerzos para hacer cambios en toda la cadena de valor, desde la captura y la información que le solicito a los clientes, los repositorios de información, los procesos de estudio de crédito, en fin, desde el desarrollo de los productos verdes. Todo esto va a cambiar una vez se implemente la taxonomía verde, no solamente a nivel de activo y actividad, sino a nivel de criterio de elegibilidad, que sabemos que ahí es donde está la mayor dolencia. Y por supuesto, el impacto para los clientes de las entidades financieras es que pues que se les va a solicitar más información y que si no cumple con X o Y certificado o criterio de elegibilidad, pues no va a poder acceder a los beneficios de una línea verde. Así es, mil gracias, Mauro. Bueno, y de la regulación vamos a pasar a la autorregulación para escuchar a nuestros compañeros Omar y Marcelo. ¿Cómo desde sus países ha ocurrido la autorregulación para que las entidades financieras, digamos, se preparen a el tema regulatorio mismo? Si quieres, arrancamos contigo, Omar. Okay. La autorregulación voluntaria iniciada entre los miembros de la Mesa de Finanzas Sostenibles fue tremendamente importante para lograr una más rápida y eficiente implementación de la normativa emitida por el Banco Central del Paraguay en el año 2018. Fue un camino largo, fue todo un proceso bastante complejo, pero no solamente ayudamos con esa autorregulación a la normativa del Banco Central, sino también fue una herramienta para formalizar a los clientes y hacer un cambio muy grande de paradigma dentro del sector financiero, desde dentro de las entidades, entre las entidades, que crear un mecanismo de colaboración, porque todos éramos competidores, y cambiar el chip dentro de las instituciones, en el área comercial, que quería evitar pedir mayor documentación a los clientes y tal. Pero bueno, logramos cumplir eso. Hubo mucha resistencia, no puedo negar que hubo resistencia al cambio, pero inclusive con algunos gremios de la producción, pero con capacitaciones, diálogos, persistencia y firmeza, logramos superar todos los obstáculos que se fueron presentando. Como le había mencionado, todo este trabajo facilitó enormemente la rápida implementación de la normativa emitida por el Banco Central en el año 2018, ya que para ese entonces todas las entidades miembros de la Mesa de Finanzas Sostenibles ya tenían un departamento de riesgos ambientales y sociales, personal especializado, ingenieros ambientales, ingenieros forestales y capacitación desde la mesa para todos estos funcionarios. Ya contaban con políticas y procedimientos de riesgos ambientales y sociales, estaban aplicando SARAS y las guías sectoriales de la mesa. Entonces fue muy productivo. Maravilloso, Omar, mil gracias. Marcelo, contigo. Bueno, nosotros tenemos antes, solo para explicar un poco el modelo de autorregulación de Ambima, es un poquito distinto porque nosotros tenemos algunos acuerdos con el regulador brasileño. Así, varias actividades que Ambima hace son compartilhadas con el regulador, así que si hacemos una regla, eso como que tiene un peso muy grande, ¿no? No es solo voluntario en el sentido que uno va a cumplir si no. Tenemos un compromiso con el regulador de que vamos a hacer el enforcement y hay un flujo de información desde el Ambima para la CVM, que es el regulador de valores mobiliarios. Nos vemos dos funciones, dos roles principales de la autorregulación. Para o mundo que já existe, assim, a indústria de fundos já está, certo? Assim que não temos que desenvolver um novo produto para oferecer a los inversores diversificação de portafólio com ativos sustentáveis. Podemos usar a indústria de fundos. E aí temos que fazer alguns ajustes para assegurar que, bueno, o fundo que se diz verde é verde mesmo, não? Assim que há 2 anos lançamos um processo
processo de autorregulação para identificação dos fundos sustentáveis e uma classificação de fundos sustentáveis para isto, não? Para evitar greenwashing e para começar, para que os investidores sepam quais fundos são realmente sustentáveis ou quais integram algum aspecto ESG. E o vaso lleno é isso, já temos processo de identificação. O vacío é que temos muito poucos fundos sustentáveis em Brasil. Sustentáveis não temos alguns que integram ESG, e isto vai ser como 0 ponto algo da indústria brasileira, que tem 1,7 bilhões de dólares. É a 11ª ou 10ª indústria do mundo e temos 0 ponto algo de ativos sustentáveis, assim que há montão de caminhos, né? O outro aspecto de autorregulação que podemos usar e que estamos tentando é para desenvolver algo que não existe todavia, né? Assim que também evitamos fazer de cara, porque às vezes quando se tentamos ir antes do mercado, por aí se inibe a inovação, né? Por isso estamos agora tentando muito, usando alguns mecanismos de inovação, hackathons, pitch days e alguns desses processos em ambientes de sandbox autorregulatório também. Vamos tentar um produto, um processo e por aí se o mercado logra evoluir, transformamos isso em uma regra para que isso se expanda, não? Então é assim que lo vemos, pero só transformamos em algo de regra se realmente a análise o custo de cumprimento e os benefícios para o mercado, esta análise se mostra positiva. Claro, pero mucho por hacer ahí, ¿no? Porque está el reto, pero también está la oportunidad de hacer eso que todavía falta. Buenísimo, tenemos trabajo, Marcelo. Mucho. Bueno, se nos está acabando el tiempo, aquí ya me están haciendo ojos, pero bueno, vamos con la próxima y me voy a devolver a ustedes mismos, a Omar y a Marcelo. Las oportunidades de negocio, ¿cómo la ven ustedes desde sus asociaciones? ¿Qué es lo que todavía no se ha hecho? Estábamos hablando hace un momento, pero ¿qué más? ¿Qué más no se ha hecho que se debe hacer desde lo que ustedes ven en sus países? Sí, realmente las oportunidades de negocio y las innovaciones que se pueden realizar son innumerables en países en vías de desarrollo como Paraguay, ¿verdad? Estamos trabajando en la implementación de productos verdes, movilizar líneas de eficiencia energética, forestación y reforestación, proyectos ganaderos que reducen la emisión de gases de efecto invernadero, inversiones en ganadería regenerativa, proyectos agrícolas que también reducen las emisiones y los depósitos de carbono existentes a través del manejo de pastizales, siembra directa, etcétera, financiar la agricultura climáticamente inteligente, recuperación de tierras degradadas, construcciones que optan por certificaciones LED o EDGE, proyectos de gestión de residuos, gestión hídrica, economía circular, bonos temáticos sociales, verdes y sostenibles alineados a los ODS y a la Agenda 2030. Por otra parte, también estamos trabajando en algunos proyectos de formación de capacidades y normativas que estamos promoviendo y necesitamos incentivar e implementar, como por ejemplo los riesgos climáticos, inclusión y educación financiera, cuestiones de género, mercado de carbono, reportes de medición, verificación y los MRV, los cuales darán un valor agregado y también permitirán seguir avanzando en materia de finanzas sostenibles para aprovechar las oportunidades de negocio que genera la acción climática. Quiero destacar la oportunidad que tenemos en inversiones en el sector forestal. La inversión privada más grande en Paraguay se está constituyendo ahora la primera planta de celulosa que se llama Paracel. Es una inversión de un poco más de 4.000 millones de dólares y Paraguay tiene espacio para 3 plantas de celulosa más. Tenemos espacio para 4, entonces el sector forestal va a ser muy importante. Ya estamos empezando y viviendo ese cambio en nuestro país. Hay todavía más de 20 millones de hectáreas aptas para plantaciones forestales y de las 20 millones de hectáreas, aproximadamente el 40% son
tienen alto rendimiento y productividad. Eso está atrayendo inversiones extranjeras al país. Y bueno, esas serían las oportunidades que hay, son innumerables. Buenísimo, Omar. Y de nuevo, tema agricultura, ¿no? Resalta por su importancia, pero además por todo lo que falta por hacer. Mil gracias. Marcelo. Bueno, vamos lá. Yo separé 3 cosas que para nosotros es muy importante. Yo creo que el escenario es muy parecido en Latinoamérica en general. Bueno, por el lado de la demanda, ¿no? De los inversores, lo que podemos hacer para ayudar a los inversores en esa jornada. Y nosotros consideramos sustentabilidad también este proceso de bienestar financiero y ayudar a las personas a planear mejor su vida financiera, ¿no? Hacemos todos los años en Brasil una encuesta que llamamos X-Ray de los inversores. Así que entrevistamos 5.000 personas en todo el Brasil para entender si son capaces de ahorrar o no, qué inversiones hacen, cómo hacen las inversiones. Bueno, cuando uno mira el portafolio de los inversores minoristas en Brasil, 80% está en renda fixa, nada diversificado, una grande parte en las cajas de ahorro, ¿no? Cuando se pregunta para las personas qué productos financieros conocen, el 30% responde caja de ahorro y después tenemos 5% respondiendo fondos de inversión, 5% título público, 5%... Então, as pessoas não sabem que produtos podem utilizar para enfrentar os desafios financeiros que têm, não? Assim que uma grande oportunidade para as instituições financeiras em el mercado de capitais, mas também no mercado bancário, falamos disso durante esses 2 dias, é este processo de transformar a relação e a jornada de los clientes com uma jornada de educação e alfabetização financeira, né? Em Brasil, as instituições que lograram isto são as contas digitais, os novos, as fintechs, que agregam algo de educação e lograram inserir no mercado financeiro muita gente que estava afastada porque os bancos tradicionais e as instituições tradicionais não conversavam, não falavam a mesma língua, não? Então, este processo é uma grande oportunidade em el ecossistema. Do lado de buy side, a indústria de fundos tem uma oportunidade gigante, ¿no? De oferecer diversificação, fazer a análise de los produtos sustentables vai ser muito complexo, ¿no? Estávamos falando disso, de todo o custo de complemento e de toda essa complexidade de los reportes e estándares, assim que a indústria de fundos pode se posicionar como esta intermediária, como este agente que ajuda os inversores a se inserir em este mundo, ¿no? E por esse side, o desafio, se por lado temos a deforestação, que eu creio que Pugas falou acá, que para nós outros em Latinoamérica, as soluções basadas na natureza é o grande X, é por aí que vamos, não? Assim que os mecanismos de blended finance vão ser a grande oportunidade para o South Side, pero todavia nós sabemos, não, como fazer esse. Estamos em processo de aprendizado, pero todavia não sabemos, pero lo que sí hay consenso em Brasil es que el blended va a ser el camino para que el mercado de capitales se conecten en esas soluciones. Maravilloso, Marcelo. Y creo que trajiste un concepto importantísimo a la mesa, que es el de educación financiera sostenible, ¿no? Los que hemos estado en este auditorio por 2 días conocemos el lenguaje, los conceptos, pero de puertas para afuera no. La gente del común no conoce esto. Y la gente que va a un banco a pedir un crédito no sabe qué hay. Y si no nos encargamos de comunicar, de informar, ¿no? De educar, pues difícilmente vamos a lograr también lo que queremos. Entonces creo que ese concepto es clave también, y de ustedes por parte de los gremios, clave también educar a sus miembros para que ellos se encarguen. Es una cadena, ¿no? Pero claro, así es. Yo sé que nos queda muy poquito tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarle a Mavir y a Mauricio por Colombia el tema de partes interesadas. ¿Quiénes son nuestras partes interesadas? ¿Quiénes son esas personas que o les tememos o son nuestros amigos, nuestros aliados? Desde Fasecolda y desde Asobancaria,
¿quiénes son las partes interesadas en estos procesos, en estas conversaciones y cómo llegamos más a ellas? Adelante, Mavi. Bueno, definitivamente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad son riesgos que pues, nos afectan a todos, pero en particular al sector asegurador lo afecta de manera profunda porque la exacerbación de esos riesgos cuando hay un seguro detrás, pues lo terminan, digamos, enfrentando las compañías de seguros. Enfrentar estos fenómenos requiere acciones que no son de un solo actor. Los seguros son muy buenas herramientas para gestionar los riesgos, pero las compañías de seguros no pueden actuar solas. Tenemos que ir en conjunto con otros actores del sector financiero, siempre decimos un proyecto banqueable, debe ser un proyecto que tenga un seguro detrás porque eso ayuda también a disminuir el perfil de riesgo de ese proyecto. Pero definitivamente el seguro funciona a largo plazo y el seguro es una herramienta en la cual la disponibilidad de información es absolutamente crucial. Entonces, la colaboración con el gobierno, con la academia, entender también, un poco llegando acá a este tema de educación financiera, conectar la oferta del seguro con las necesidades que tienen las personas y también cambiar esa concepción que existe de que el seguro es un gasto y no una inversión, ¿no? Porque en la cultura de nuestra región, pues a mí no me va a pasar eso le pasa al vecino, pero definitivamente la manifestación de los problemas, o lo que llamamos nosotros en la industria de seguros los siniestros, no puede ser la mejor herramienta de educación financiera. Pero tenemos que hacer algo diferente y es que más allá de transmitir conocimientos, tenemos que buscar cambiar el comportamiento de las personas y para eso las estrategias de educación financiera tienen que también plantearse esquemas de medición, ver cuál es el impacto que estamos teniendo con este tipo de iniciativas. El día de ayer anunciamos la constitución de una gran alianza entre Fasecolda, Banca de las Oportunidades, el Ministerio de Comercio y el PNUD, porque estamos convencidos de que trabajar en estos temas requiere un esfuerzo conjunto, nadie puede hacerlo todo, cada uno es bueno haciendo algo. Entonces, si colaboramos y podemos coordinar y hacer unos ejercicios de creación y de innovación colectiva, estamos seguros que podemos avanzar, pero quizás este tipo de escenarios en donde participamos actores del sector financiero con muchos conocimientos también nos ayuden a tener conciencia de que afuera hay personas que realmente lo que nosotros hagamos puede cambiar sus vidas. Y acá yo quiero dejar este mensaje, es los que trabajamos en sostenibilidad muchas veces somos vistos como esos que están allá, como por amor a los árboles. La sostenibilidad es lo que le da sentido a la razón de ser de cualquier actividad económica y productiva, es que lo que nosotros hagamos genere un impacto positivo no solamente para nuestros accionistas, sino también para los actores que tienen que ver con nuestros negocios, para nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros trabajadores. Mil gracias, pues ya como que cerraste con broche de oro. Mil gracias, Mauro. Sí, solo un mensaje final, un llamado a la acción muy alineado con las partes interesadas que mencionaba Mavir y las soluciones de Blended Finance que mencionaba Marcelo que se están implementando también en Brasil. Tenemos una problemática en el país, ¿sí? Sabemos que el sector AFOLU a nivel global genera el 25% de las emisiones, pero en Colombia es casi el 60%, ¿sí? Abordando AFOLU, la ganadería, agricultura, forestería, estamos abordando justamente una problemática de mitigación, adaptación al cambio climático, pero también conservación de la biodiversidad, ¿sí? Desde la banca hay un gran desafío, cierre financiero de todos estos proyectos en adaptación, en biodiversidad, proyectos que sean bancables. La respuesta justamente es Blended Finance. Esto, no nos tenemos que inventar la rueda, esto ya existe, eso ya lo hemos hecho en el país. Lo que tenemos que hacer es justamente con todas esas partes interesadas, sumar los actores. La reforma tributaria aprobó un fondo para la vida y la biodiversidad. Ahí tenemos unos recursos públicos importantísimos que pueden funcionar como capital catalítico para movilizar capital del sector privado, con las empresas, también con la banca comercial privada, desarrollando nuevos modelos de análisis de riesgo que consideren justamente los ciclos de negocio de esos proyectos que nos permitan cuidar la biodiversidad del país y a su vez atacar ese problema que tenemos con la deforestación que pues
Es una de las principales causantes de la generación de gases de efecto invernadero en Colombia. Perfecto. Mil gracias, Mauro. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero tenemos 1 minuto cada uno para hacer nuestro closing remarks, lo que yo llamo el call to action, llamado de acción. Aquí están sus clientes, ¿qué les van a decir en 1 minuto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Nos fuimos. Si quieren, arranquemos por ti, Omar. Ya. Desde el sistema financiero debemos ser agentes de cambio, asumir nuestro rol, rompiendo paradigmas, movilizando los recursos necesarios para las inversiones que generen impacto positivo en la economía, el medio ambiente y la sociedad, especialmente en las inversiones dirigidas a medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Las metas y objetivos nacionales e internacionales como los ODS y la transición a una economía baja en carbono pueden ser logradas con mayor eficiencia a través del sistema financiero, por lo cual este rol es tremendamente importante. Obviamente, para el logro de estos objetivos se necesita el compromiso y la acción de todos los sectores involucrados, ¿verdad? Sector público, sectores de la economía, organizaciones de la sociedad civil. Todos juntos debemos sumar esfuerzos para el desarrollo sostenible y el cuidado de nuestra casa común, pensando en las generaciones futuras. Vivamos responsablemente, tomando medidas más respetuosas con nuestro entorno, tanto en lo social como con la naturaleza. Incluso las acciones más pequeñas tienen grandes repercusiones. Pongámoslas en práctica. El mañana es un gran desafío, pero por sobre todo es una oportunidad seguir haciendo negocios más responsables y justos, logrando una sociedad más equitativa. Estamos cordialmente invitados a aprovechar las oportunidades económicas que acompañan la acción climática. Mil gracias, Omar. Marcelo. Bueno, yo voy a contar una historia que se pasó en Brasil. No sé si, yo creo que también, bueno, se puede aprovechar acá. Nosotros estábamos en un workshop en Manaus. Bueno, el mercado financiero en Brasil está en São Paulo. São Paulo está a 4.000 kilómetros de Manaus. Los brasileños no conocen la Amazônia. La Amazônia legal es mitad del territorio brasileiro. E nosotros no la conocemos. E estávamos allá hablando de blended finance y un workshop de herramientas y cómo hacer. Un tipo que vive en Amazônia, pero en la Amazônia, no en Manaus, en una villa, nos preguntó, pero ¿ustedes ya estuvieron en Manaus, en la villa, o en alguno de esos proyectos, o en algún lugar para lo que están diciendo que van a encontrar soluciones? Y nadie había visitado ningún lugar. Y lo que ficou para nosotros, y yo creo que es una lição muy importante, es que no sabemos las realidades locales. Esto vale para un país, para una región, y mismo en Brasil, né, que suponemos que nosotros teríamos que saber lo que es la Amazônia, né? No sabemos. Así que para el mercado financiero, desarrollar esas soluciones, teremos que salir de las oficinas, teremos que estar un poco más cerca de la gente, de los proyectos, porque si no, no va. Así que yo creo que esto es un aprendizado que tuvimos allá. Así es. En ERM lo llamamos boots on the ground. Yeah. Boots on the ground, así toca. Allá metidos. Así es, mil gracias. Bueno, Mabel. Pues a ver, en pocas palabras, nosotros ya sabemos que el cambio climático es una realidad. Muchas veces escucha uno gente realmente desanimada porque los científicos dicen que ya no vamos a cumplir la meta de no superar los 2 grados para final del siglo, pero realmente lo que tenemos que pensar es que la adaptación es lo más urgente en este momento. Y esto requiere soluciones locales, esto requiere pensar en la prevención, en la gestión adecuada de los riesgos. Y yo haría una invitación a todas las personas que estamos acá y es que sigamos trabajando en la acción. Muchas veces nos quedamos en los diagnósticos, en la planeación. Tenemos que entrar a la acción, tenemos que probar mecanismos, tenemos que colaborar muchas veces sin tener claridad de cómo vamos a avanzar, a ver si de pronto en las 2 COPs importantes que se nos vienen, la de biodiversidad este año en Colombia y la de Brasil el próximo año,
podemos tener unos elementos más robustos para mostrar, pero sobre todo para continuar trabajando y tener más aliados, porque definitivamente la solución al problema climático requiere la participación de América Latina. Nosotros no somos grandes emisores, pero somos los grandes perjudicados porque somos la región más vulnerable a los efectos de cambio climático. Nosotros tenemos que actuar. No puedo estar más de acuerdo contigo, nos toca a cada uno pone desde donde está. Mil gracias, Mavir. Bueno, cerramos contigo, Mauro. Bueno. Ciérrela, llévesela del estadio. Perfecto, ¿no? Un mensaje, de hecho, con un enfoque social, alineado con ese call to action que hacía ahora, ¿sí? Justamente de cómo podemos estructurar proyectos de finanzas mixtas para movilizar ese capital público-privado. Acá en el país tenemos una realidad y es que el 11% de la población hace parte de grupos étnicos, ¿sí? Y hoy la brecha de acceso a crédito, que entre hombres y mujeres es de 4 puntos básicos, ¿sí? Cuando lo analizamos para grupos étnicos es de 10 puntos básicos, esa brecha en acceso a crédito. Entonces, esos grupos étnicos que son los que habitan estos territorios más biodiversos, ¿sí? Más vulnerables al cambio climático, los tenemos que vincular justamente en el desarrollo de esos proyectos que busquen la adaptación y el cuidado de la biodiversidad. Entonces ese call to action que les hacía ahora implica también entender las cosmovisiones de estas comunidades y grupos étnicos y cómo los vamos a vincular a estos proyectos y cómo los vamos a financiar. Maravilloso, Mauro. Buen cierre. Mil gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de este panel de lujo. Ayúdenme, por favor, a darle un aplauso a nuestros panelistas. Mil gracias por su atención.